¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, buen sábado. Mire, en materia ambiental, los fallos de la justicia son diversos. Hace unos programas hicimos un informe especial sobre una causa que se llevó a cabo en la justicia con un fallo finalmente que dio un juzgado de Rosario. Se conoció como la causa Pergamino. Y en ese fallo los jueces absolvían, o sea, lo declaraban libre de culpa a fumigadores que se había comprobado en la misma causa judicial que habían causado daño al ambiente e inclusive en la salud de personas que vivían en algunos barrios de Pergamino donde se había fumigado violando algunas normativas y con poco, pero muy poco, diría casi nulo, cuidado de la municipalidad, tanto que los únicos condenados fueron los funcionarios municipales por no haber llevado a cabo las acciones que tenían que llevar de cuidado y resguardo. Los jueces dijeron que había prueba suficiente, porque inclusive se comprobó que el agua estaba contaminada, que encontraron daño tanto en el entorno como en las personas que habitaban en los barrios, pero que lo que no tenían eran leyes que avalen una condena, porque se trataba de una causa penal. Decíamos en aquellos días, cuando hacíamos el informe especial, y lo volvemos a decir hoy, está claro que se necesitan de manera urgente leyes claras en esta materia para que le den herramientas al Poder Judicial para poder condenar en caso de violar normativas. Pero en el último tiempo hubo además otros fallos que corrieron distinta suerte y que en este caso sí condenaron a algunas personas, inclusive a una empresa, por haber cometido delitos ambientales. Como ve, todo es muy disímil, muy distinto. Repetimos entonces, con una normativa, con leyes más claras que sirvan de marco teórico, esto no pasaría, porque no habría un gris en esta materia. Por eso, desde hace tanto tiempo, en Santa Fe se está peleando, requiriendo, desde hace tiempo, más de 10 años, se está pidiendo que haya una ley que pueda normativizar, regular las actividades agropecuarias que están basadas en la fumigación. Hace unos días hubo un fallo de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires que confirmó que una empresa de nombre Atanor contaminó de manera, y así lo dice el fallo, de manera irreversible, el río Paraná en San Nicolás. Bueno, vamos a hacer un poco de historia para saber de qué se trata. Atanor es una empresa de capitales norteamericanos. Lo que produce son agroquímicos y es el principal productor de herbicidas en nuestro país. Tiene dos plantas en provincia de Buenos Aires y una planta en provincia de Córdoba. Y producen, entre otras cosas, lo que más se conoce, producen glifosato, atracina y 2,4-D. La resolución judicial que salió hará un par de semanas, poco menos, 10-15 días, tiene una larga, pero muy larga historia. Comenzó en el 2014, lo que vuelve a comprobar que la justicia argentina es muy lenta y que ya se sabe, cuando la justicia es lenta, no es justa. 2014, 12 años, llevó a cabo el proceso judicial. Porque en ese año, en el 2014, un grupo de vecinos pidieron se investigue un caso de contaminación que incluía delitos a la fauna silvestre y a las personas, a la salud pública. Los argumentos de los vecinos eran que la empresa tenía escapes de gas muy tóxicos,
pero además que vertían de manera clandestina, con caños clandestinos, o sea, de manera consciente, líquidos contaminantes que iban directamente al río Paraná. Como si fuera poco, los vecinos también acercaron pruebas de que la empresa enterraba residuos tóxicos en las barrancas del río Paraná. Los vecinos decían y demostraron con pruebas que esto afectaba la salud de los habitantes, por lo menos de un barrio, y que incluso algunas personas cercanas a la empresa habían fallecido y los mismos vecinos atribuían esas muertes a la contaminación llevada a cabo por Atanor. Eso fue en el 2014. 10 años después, en el 2024, esta misma empresa, seguramente lo recordás porque fue noticia, protagonizó la explosión de un reactor de su planta que dispersó atracina. Es un compuesto atracina que afecta gravemente la salud de la población. Y lo que algunos peritos dijeron, que ese escape de atracina por la explosión del reactor no solo afectó y gravemente la salud de las personas, sino que quedará en el ambiente y afectará la salud de generaciones futuras. Fue la Fiscalía, en este caso, quien tomó el caso y comprobó, además, la presencia de este químico y otros en el río y en el suelo de San Nicolás. Se pidió inclusive que se tome indagatoria, o sea, declaración testimonial, a los directivos de la empresa y a funcionarios públicos, a los primeros por ser responsables de la contaminación en el río, en el suelo, en el aire, por la explosión del reactor, en definitiva, por un cúmulo de acciones irresponsables y contaminantes que afectan el entorno y, o sea, los territorios y los cuerpos que habitan esos territorios, pero también a los funcionarios públicos por no cumplir con su trabajo de control. No fue fácil llegar a que el juzgado tome indagatoria, hubo muchas idas y venidas, hasta que finalmente, después de varios años, se logró sentar en el banquillo de los, por lo menos acusados, a los directivos de la empresa y a los funcionarios de la municipalidad. Con todo este cúmulo de pruebas, hubo fallo condenatorio en primera instancia, o sea, jueces, se apeló, fueron a la Cámara, donde también hubo un fallo condenándolos. Después de 12 años de proceso, mucho tiempo, y de 3 años donde la causa durmió en los despachos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, esta Corte Suprema, hace 10 días, dejó firme la sentencia, o sea, avaló lo que el juzgado de primera instancia y la Cámara de Apelaciones habían dicho, o sea, condenando a la empresa y a los funcionarios públicos por daño ambiental a la empresa y por falta de control a los funcionarios del Estado. Dicen los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires que además hay que investigar qué consecuencias va a dejar sobre la salud de la población para generaciones futuras y qué daño, ya que lo consideran irreversible, quedará en el río Paraná. Era lógico que el fallo salga así, ¿no? Era muy fuerte y muy contundente las pruebas. Se habían encontrado residuos de agroquímicos en los caños de descargas pluviales de la empresa que de manera clandestina terminaban en el río Paraná. Se encontró atracina en el aire, en los cursos de aguas, en el suelo y en los cuerpos de las personas de San Nicolás. Sin lugar a dudas es un fallo importante. Claro que ahora hay que seguir. No queda solo en eso. Habrá que investigar, como dice el fallo, qué magnitud generó el daño. Saber si algunas sustancias persistirán por mucho tiempo o para siempre, ya que hablan de daño irreversible, en el lecho del río Paraná, en el suelo. ¿Qué aire están respirando los habitantes de esa localidad?
hasta dónde puede llevarlo la deriva del viento y fundamentalmente qué medidas de cuidado hay que tomar ahora. El fallo además ordenó la suspensión de la producción de agroquímicos en San Nicolás. ¿Sabés cuál fue la respuesta de la empresa? Obviamente acatar la medida, no puede hacer otra cosa. Pero dijo que se va a reinstalar, se va a localizar en otra localidad de Buenos Aires o de otra provincia del país. La pregunta es si que con semejante prontuario nos llevará a estas irresponsabilidades contaminantes a otros ambientes de nuestro país. Ojalá que esto no suceda. Pero mientras tanto, y con tan negra historia, habrá que estar muy alertas para hacer lo de siempre, para preservar a las personas, para expandir el horizonte, para buscar esperanzas. Buscar esperanzas. Cuido preservar esas personas que me enderezan la espalda, me expanden el horizonte y esperanza en la Aún mañana, cuando nos pesen los pasos por tanta caminata, porque eso nos va a permitir seguir viviendo y decirle buen día el equilibrio, buen día la confianza, gracias por la confianza, buen día como un rezo, como un pacto de esperanza. Como este rezo y este pacto de esperanza le decimos bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza un nuevo programa de Onda Verde.